Muy buenos días, el Señor me los continúe bendiciendo. Les saluda su pastor Luis Muñoz de la Iglesia Cristiana Tiempo de Restauración y Avivamiento, operando desde la ciudad de Riohacha, en La Guajira, Colombia, en Sudamérica. Hoy domingo 18 de abril del año 2021, para darles la cordial bienvenida a esta programación. Le damos gracias al Señor por este nuevo día. Les invito a inclinar su rostro para orar. Padre nuestro, bendito Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te alabamos y bendecimos. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por cuidarnos, por guardarnos. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos ministre conforme a tus deseos y voluntad, Señor, y que podamos brindarte sacrificios de alabanza, que podamos estar unánimes en armonía. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Comenzamos con una lectura en la palabra de Dios y vamos a leer la parte A de un versículo que se encuentra en el libro del profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 6, la primera parte, que dice así, escuche bien: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Entramos con la parte de la adoración y les invito para que todos participemos. Espíritu Santo, en esta hora te damos la bienvenida a este lugar.
Jesús es el Señor. Es el tema para hoy. Y nos ubicamos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36. Tengan sus Biblias, sus cuadernos, sus bolígrafos para tomar atenta nota. Hechos 2:36 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Obsérvese que es el mismo Dios, el Padre Celestial, quien lo hizo Señor y Cristo. Y también vamos allá al Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 13. Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro. Estas son palabras del mismo Señor Jesucristo. Repito, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Se dio cuenta que el mismo Señor Jesús lo afirma y lo acepta. ¿Qué significa que Jesús es el Señor? Señor es un arquetipo universal en antropología. Presupone algún modo de potestad, cierta nobleza, connotaciones de heroicidad. También significa como una legítima soberanía natural o positiva, un dominio o jefatura sobre algo. Señor es mucho más que un título simple que la Biblia le da a Jesús. En realidad, esta palabra no solo es usada para referirse a lo que Jesús hace, sino para dar a saber lo que Jesús es. Él es y será siempre el que gobierna y el soberano de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Ahora bien, el Señor Jesús no solo es Señor, sino Señor de señores. Solo Él ostenta y debe ostentar este nombre. Si miramos allá en Apocalipsis 19:16, Apocalipsis 19:16, leemos: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué significa que Jesús es el Señor? Veamos 7 aspectos bíblicos. Señor es mucho más que un título simple que la Biblia le da a Jesús. Filipenses enfatiza este hecho repetidamente, menciona la palabra nombre, y podemos ver que Dios le dio a Jesús, allá en Filipenses 2, 9 al 11, nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús todos en el cielo y en la tierra se postren y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En este pasaje, hermanos, el nombre que Dios le da a Jesús es mucho, nada más que el Señor. En realidad, esta palabra no solo es usada para referirse a lo que Jesús hace, sino para dar a saber lo que Jesús en sí es. Él es y será siempre el que gobierna, el soberano de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, si estamos de acuerdo con esto y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Romanos 10:9. En nuestra vida se debe reflejar la confianza en Él. Si usted en algún momento se ha intentado esconder de Cristo o se ha negado a cumplir con lo que Él le ha llamado a hacer, entonces estos son actos de rebeldía y simplemente demuestran su falta de fe en Jesús como el Señor de su vida. Nosotros, como hijos de Dios, debemos demostrar nuestra fe y permitir que nos conforme a su imagen. Podríamos empezar con la simple pero profunda confesión de que Jesús es el Señor. Y cuando confesamos estas palabras, debemos ser conscientes de su significado. El apóstol San Pablo lo entendió muy bien y así lo manifiesta ya en su libro a los Gálatas.
en el capítulo 2, versículo 20, donde se escribe: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, ahora ya Jesús era su dueño, amo y Señor, y el que gobernaba su vida. Esto es muy importante saberlo y aceptarlo, porque sobre esto el Señor Jesús lanzó y lanza la siguiente pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Muchos aceptan y reconocen a Jesús solo como su sanador, su proveedor, su guardador, pero en sus vidas se observa que aún no lo han aceptado como su Señor, porque ellos son los que viven y se gobiernan a sí mismos y no es el Señor. Ojo con esto. Por ello es que el Señor hace la anterior pregunta: ¿cuál es tu respuesta? Veamos algunos aspectos bíblicos de la grandeza de Dios. Nuestro amor, nuestra admiración, nuestra fe, nuestra entrega en Jesús debe ir creciendo cada día. Nuestro interés debe estar por encima de cualquier cosa. Nuestra mirada debe estar fija en Cristo. En Hebreos 12, versos 12 al 3, leemos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Como está escrito en la Biblia, la grandeza de Jesús se debe a que sin él no existiera nada. Todo lo que existe es por él. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan 1:10. En él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1:9. Sin él no existiría la salvación, pues él no quiere que nadie se pierda. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. El Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote. Tengamos en cuenta esto. Él es nuestro sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y nosotros, el que se presentó con su propia sangre ante el Padre Celestial, diciéndole: mira, acepta mi sangre en el altar por ellos, y nos dio la expiación por nuestros pecados. Por eso Él es el Cordero de Dios. Él lavó nuestros pecados en la cruz. Filipenses 2:8 al 11 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, con su muerte y su resurrección por el pecado del mundo, el Padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No existe nada en la tierra que sea superior a Cristo. Su grandeza es tanta que toda rodilla se dobla ante él. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, debe ser.
Además, tenía un nombre escrito que ninguno conocía, que ninguno conocía sino él mismo. Tanta es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo que todo ser humano debe rendirse a Cristo sin importar la posición del hombre, pues Él es el Salvador. Los cielos y la tierra se llenan de la presencia de Dios. Cuando hablamos de Jesucristo, ya que Jesús es el Señor, quien es el creador de todas las cosas, pues Él nos demostró que aún siendo tan grande, se hizo tan pequeño por amor a nosotros. No hay nombre dado al hombre en que podamos ser salvos, como dice en Hechos 4:12. Aún los más grandes, los más poderosos, los más brillantes de la tierra deben postrarse bajo sus pies, porque no ha habido, no ha nacido, ni nacerá ningún otro como Él en la tierra. Dios le dio dominio y autoridad a Jesús para ser lo que es hoy en día, el Salvador y Señor del mundo, el cual está a la diestra del Padre. Y ni usted, ni yo, ni el diablo, y ningún demonio puede decir lo contrario. Él es el único pensamiento, verbo e idea del infinito Dios. Él es el único creador del universo. Todo lo que el mundo no puede comprender, el profundo significado de la creación de Dios, por su razonamiento y su teoría lógica, piensa que fuimos creados por la evolución. El hombre, por su naturaleza, no puede comprender la profundidad de la mente de Dios, porque la palabra dice que el hombre espiritual es que entiende todas las cosas. Entonces, no lo creó una materia eterna, Jesucristo. Juan 1:1-3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Medite en este pasaje y note que dice claramente que en el principio el verbo, o sea Jesús, era con Dios, estaba ya con el Padre, y el mismo verbo era Dios, eran uno. Entonces Dios no pudo dejar de ser Dios y envió a Jesús, que era uno con Él, a salvar a la humanidad para poder ser sacrificado en la cruz, ya que Dios es espíritu y un espíritu no puede sangrar. Él es quien ama realmente al hombre, el único que lo amó hasta la muerte, hasta el tormento y hasta el perdón más absoluto. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su amor por su mayor creación, que somos nosotros, es tan inmenso que entregó una parte de Él para que todos pudiéramos ser salvos y decidir estar juntamente con Él en la eternidad. Hermanos, Jesús es el único que sana hasta la raíz, pues no hay nadie que pueda sanar plenamente el alma y el cuerpo, sino solamente Él. Él es la mejor vacuna. Él es el único que va a venir. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Como dice este pasaje en Apocalipsis, Jesús regresará en un tiempo por aquellos que realmente creen en Él, así como en su crucifixión. En su crucifixión, muchos, los llamados, pero pocos los escogidos, fueron a estar con Él en su sacrificio. Asimismo será en su segunda venida. Él llama a muchos al arrepentimiento, pero tristemente serán pocos los que realmente tengan en su corazón un verdadero arrepentimiento, entonces allí donde se verán los elegidos. Tengamos cuidado con lo que nos quita la fe en Jesús. Lo que paraliza nuestra vida es el pecado. Y ahora en estos tiempos de pandemia, también el miedo, como les dije el domingo pasado. Todos los acontecimientos, la cultura, los proyectos, las inquietudes personales, todas estas cosas, debemos saber que pase lo que pase, tenemos a Cristo, que Él venció al mundo y venció a la muerte, llevando consigo todos nuestros pecados.
Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues proféticamente ya Jesús había sido anunciado en ese tiempo bíblico. Juan el Bautista tuvo la revelación de Dios y pudo identificar al Salvador del mundo. Entonces, así como Juan el Bautista, nosotros debemos saber quién es Jesús y qué hizo en la tierra para dejarnos el ejemplo de vida que debemos seguir para poseer una vida en abundancia y llegar a la eternidad. Recordemos que el meollo del asunto, el meollo de nuestra vida consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesús a quien él envió. Juan 17:3. Todo lo temporal desdibuja la figura de Jesús en nuestra vida. El hombre vive en medio de lo indescifrable. Está amenazado continuamente por un mundo lleno de ideologías erradas, donde el enemigo ha metido confusión en la creación de Dios para mantenerlo desviado de la sobrenaturalidad de su existir. Debemos saber que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, que todo lo sobrenatural viene de Dios y es de allí de donde proviene nuestro ser. Debemos vivir una vida, hermanos, apartada del pecado y realmente rendirnos a Jesucristo por esta razón yo los invito a todos a tener una vida nueva en Cristo y que ya no seamos nosotros, tenemos que morir a nosotros mismos, tenemos que entender que ya no nos pertenecemos, somos de Él, fuimos comprados por precio, con su preciosísima sangre. Entonces, ya no seamos más nosotros, sino Él en nosotros. Que Él sea el que viva, que Él sea el que nos ayude, que Él sea el que gobierne nuestro ser, que Él sea el que nos ayude en la toma de todas las decisiones de nuestra vida, porque ya debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Él. Y Él quiere gobernar nuestras vidas, Él quiere guiarnos con su Espíritu Santo, porque Él es el único que nos puede guiar a toda verdad y a toda justicia en medio de este mundo con tantas filosofías y cosas que tratan de distraer nuestra atención. El mensaje es, hermanos, si Jesucristo es el Señor, yo debo entender esa frase, yo debo entender esas palabras, que ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Si tú aceptas a Jesucristo y lo reconoces como el Señor de tu vida, debes entender que ya tú no te vas a mandar por ti mismo, sino que tú perteneces al Señor. El Señor nos rescató de aquel Señor donde estábamos cautivos y presos por el pecado. Ahora le pertenecemos a Él y Él espera que tú y yo seamos dirigidos por Él, porque Él sabe el camino por el cual nosotros podemos andar. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias.